Bienvenidos al Oído de Sebastián. Muy bien, un saludo muy especial, bienvenidos al Oído de Sebastián. Hoy tenemos un formato diferente, vamos a comenzar a hacer una serie de cambios para todos ustedes en este final del año 2024. Como dicen, hay que reinventarnos. Y vamos a entrar de lleno con el tema de nuestro programa. ¿Y ahora qué va a pasar con las pensiones? Ya estamos en la cuenta regresiva para que el próximo 1 de julio del año 2025 Colombia tenga una serie de cambios en todo el régimen pensional, producto de una reforma que tuvo prácticamente un tránsito en el Congreso, tal vez la única reforma que no le fue tan, digamos que pasó más, con menos controversia, no sabemos con qué más pasó la reforma. Está en la mesa de trabajo Ana María Santibáñez, abogada y comunicadora. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y tenemos desde Bogotá conectado al doctor Juan Daniel Oviedo, actualmente es concejal de Bogotá, fue candidato a la alcaldía de Bogotá, fue director del DANE y además es un experto en temas económicos. Doctor Juan Daniel, bienvenido, un saludo desde Cali. Oscar, un saludo muy especial, un saludo muy especial también a la panelista invitada. Bueno, doctor Juan Daniel, el tema, ¿usted cómo considera que va ese tránsito hacia el cambio del régimen pensional? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que asegurarle a las personas que nos están viendo en este momento es que va a haber un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional con ese más de 100 demandas que en este momento se han radicado alrededor de esa reforma pensional que tuvo, pues según los expertos en trámite legislativo, un vicio de fondo, porque cuando se hizo el análisis, pues el Senado no revisó completamente el resultado de la reforma pensional. Y entonces ahí podemos tener una incertidumbre muy grande y en el entretanto, pues estar muy atentos a las señales que el gobierno nacional, a pesar de esas demandas, debe enviar de cuál va a ser la reglamentación de ese periodo de transición y cuál va a ser el nuevo enfoque desde julio del 2025, lo cual es un panorama bastante incierto que también genera una dificultad de prever el comportamiento de las finanzas públicas para el próximo año, que es el debate en el cual estamos inmersos en este momento sobre el presupuesto general de la nación. Bueno, en la mesa de trabajo una comunicadora y abogada, ¿cómo ve usted ese tránsito? Y si ha habido claridad al común de la gente. Bueno, lo que pasa ahorita con lo que se aprobó de la reforma pensional es que hay unos artículos que incluso ya empezaron a regir, precisamente el artículo 76 que habla sobre el traslado express o la ventana de traslado para algunas personas que incluso que teniendo la prohibición de el traspaso entre regímenes ya lo pueden hacer porque ese artículo se lo permite. Ahora bien, el restante del articulado pues entraría a regir el 1 de julio del 2025 con muchos cambios, como bien sabemos, la reforma pensional trata sobre cambios estructurales en lo que ha sido pues hasta ahora el régimen de pensiones, el sistema general de pensiones. Entonces de pronto pues en un año es un poco apresurado para todo el tema metodológico, cómo las administradoras de pensiones se van a preparar a este cambio, teniendo en cuenta que pues principalmente todos los colombianos que estén activos cotizantes hasta los 2,3 salarios mínimos van a pasar a cotizar obligatoriamente a Colpensiones y cómo va a ser también el manejo entonces en este caso de los fondos privados. Entonces por ahora ahí digamos que está esa situación. Estamos afrontando una parte de la reforma que ya empezó a regir, que es como este artículo del traslado express que te mencionaba, y otra que hay que prepararse de forma muy rápida porque el 2025 ya está a la vuelta. Esto se fue, ya estamos prácticamente a la recta final de septiembre. Doctor Juan Daniel Oviedo en Bogotá, los fondos privados, el tema de ese traslado masivo hacia Colpensiones, sobre todo, ¿cómo ve usted la perspectiva y qué va a pasar con los fondos privados? Bueno, yo creo que es un tema también que está trabajando. Hay que reconocer que en este caso Asofondos, a pesar de la controversia que se generó políticamente sobre el cambio en la fórmula de remuneración, pues ese cambio en la fórmula de remuneración era el que había que hacerse para garantizar la salida tan importante de recursos de los fondos administrados por las AFPs hacia el Fondo de Ahorro Pensional del Gobierno Nacional. Entonces, yo siento que la discusión está clara alrededor de dos dimensiones
fundamental, porque el sector privado sí practica constantemente esa capacidad de anticipar. Siento que Asofondo juiciosamente está analizando dos escenarios. Uno, el de la pérdida de piso constitucional de la reforma pensional en algunos aspectos, que llevaría a generar un limbo mientras se sabe cuál es la decisión de la Corte, si tiene implicaciones retroactivas o no. Y el otro, pues, es de preparar nuevamente las dinámicas de rentabilidad del portafolio de unos fondos mucho más pequeños, en donde desafortunadamente pues se van a generar para la nación cargas más importantes de cómo poner a rentar toda la plata que sale de los fondos privados, que era el segundo tenedor más importante de títulos del Tesoro en Colombia, después de fondos internacionales, pues como el gobierno nacional con el Fondo del Ahorro va a entrar a administrar ese portafolio, que seguramente también va a generar responsabilidades importantes en el mercado de capitales por parte del gobierno nacional. Entonces, hay una discusión metodológica. Creo que el próximo 10 de octubre hay un evento muy importante de Asofondo sobre las reflexiones académicas sobre este tema. Siento pues, que el sector privado se acomoda también a las consecuencias de lo que establece la reforma pensional, pero también se prepara para ese limbo jurídico que generará seguramente la pérdida de piso constitucional de algunos preceptos de esta reforma. Bueno, el tema precisamente, Ana María, ustedes que están en el tema de pensiones al 100%, ¿cómo ha sido la reacción? Hay gente que ya empezó a pasarse, hay inquietud, hay gente que hace las cuentas, no le va a dar definitivamente para una pensión. Bueno, hay dos temas en este momento el que todo el mundo está hablando y es primero el cálculo actuarial o lo que la gente comúnmente conoce como compra de semanas, que en realidad se llama cálculo actuarial. ¿Eso es que uno puede ir a comprar semanas a Colpensiones? Básicamente es una figura resumida de, sí, es una compra de semanas, pero en realidad es a partir del decreto 1396 del 2022 se permite que incluso las personas independientes, quienes tengan algún hueco dentro de su historia laboral después de febrero del 2003, puedan entonces, y tenían la obligación de haber cotizado, puedan entonces pagar por esas semanas que no cotizaron por cualquier motivo que se haya presentado. Eso me parece interesante porque no todo, sobre todo las personas independientes pagan cuando tienen pensiones. Es una gran realidad en este país. Hay meses buenos, hay meses malos. Exacto. Es como un pico y placa. O dejaron un año de pagar. Entonces, hoy en día uno puede ir a comprar esas semanas. Sí, uno puede presentarse ante la administradora y hacer todo el trámite del cálculo actuarial. No obstante, hay que hacer una aclaración muy importante para todas las personas y es que esto se trata de que haya existido como tal la obligación, porque esto va a estar a pie de fiscalización posteriormente. Es decir, no es que, por ejemplo, una persona que se ha dedicado a los cuidados del hogar y diga hoy, mire, es que yo quiero quedar en el régimen de transición, entonces voy a comprar unas semanas anteriores para poder tener el beneficio del régimen de transición, que el cual implica quedar en las condiciones que rigen actualmente en la Ley 100. Pues esa persona realmente no tiene cómo demostrar que sí estaba generando ingresos sobre los meses que iba a cancelar ese cálculo actuarial. Entonces debe haber cómo poder sopesar, cómo poder probar que sí existía la obligación. O sea, que había un tema, estaban trabajando. Exacto, que sí estaban, exacto, que sí estaban generando ingresos. ¿Y cuánto paga la persona? De más o menos cuánto es el promedio que pagaría? Bueno, es que eso también depende. Por su ajuste pensional. Claro, lo que pasa es que también depende de cuál haya sido el último salario que haya generado por los meses en los que vaya a pagar el cálculo actuarial. Yo he tenido cálculos actuariales que han sido de 90 millones de pesos, otros de 10 millones de pesos. O sea, es ver el caso específico para determinar cuál sería el pago y si realmente tiene los soportes y en el momento que debía hacer la cotización tenía la obligación y así poder pagar el cálculo actuarial. Ese es por un lado lo que estábamos hablando sobre el régimen de transición y por otra parte, otro tema que se está en el boom del momento es lo que mencioné anteriormente, el traslado express, porque en el país estaban cursando alrededor de 300.000 demandas de nulidad de afiliación. Lo que buscaba la mayoría de personas con estas demandas era poder pasarse de los fondos privados normalmente a Colpensiones, sí, porque ya estaban incursas en la prohibición
al contar con menos de 10 años para adquirir la edad de pensión. O se pasaron de los 52, que era Exacto, el límite para los hombres quienes estaban mayores a los 52, para las mujeres quienes estaban mayores a los 47. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas personas que estaban en estos procesos de demanda de nulidad de afiliación, pues ahora vieron la oportunidad de esta ventana de 2 años que empezó a regir en julio de este año hasta los próximos 2 años, es decir, hasta el 2026, y empezaron a hacer todo este trámite con las administradoras para hacer primero la doble asesoría y posteriormente poder hacer la afiliación generalmente a Colpensiones, que esa es la mayoría de casos que nos... Doctor Juan Daniel, poniendo sobre la mesa el tema de la reforma pensional, ¿usted cree que cada vez va a haber más colombianos pensionados o que por el contrario, con la nueva reforma, ese objetivo va a ser muy difícil, sobre todo en un país con unos índices de informalidad del 45%, un desempleo como el que tiene Cali de 11.5%? ¿Cree usted que la reforma sí es la panacea que plantea el gobierno para que menos gente se quede sin pensionar? Bueno, o sea, yo creo que muy en línea con lo que hemos venido conversando, hay que reconocer que como propósito la posibilidad de tener un pilar solidario, pilar contributivo, pilar de ahorro individual, es una reforma que bajo los conceptos de las dinámicas pensionales es el camino, pero desafortunadamente en ese camino no estamos reconociendo la realidad de lo que sucede en el país. Entonces, el umbral para diferenciar el pilar contributivo del pilar individual quedó muy alto, que son los 3 salarios mínimos. Hoy en día no sabemos si la Corte Constitucional nos va a decir si el bono pensional que se va a asignar a los 2.5 millones de personas adultas mayores pobres es una pensión o no. Entonces, a la hora de saber los indicadores de cobertura, llamémoslos orgánicos de la reforma, aparte del perfil solidario o del perfil para dar estos bonos pensionales, pues era clarísimo que esta reforma no iba a tener un incremento de cobertura. Por ejemplo, hoy Cali es la 5ª ciudad con mayor cantidad de personas efectivamente pensionadas. Entonces, solamente el 46.5% de los hombres en edad de pensión están pensionados y el 28.3% de las mujeres se encuentran en esa situación de pensiones. Una brecha tremenda en contra de las mujeres, porque en realidad la verdadera reforma pensional que necesita el país es la reforma que resuelva el tema de la informalidad, a la cual en Cali son las mujeres que están más expuestas al tipo de trabajos informales que no contribuyen al régimen de pensiones. Pausa, ya continuamos aquí en este tema tan importante de las pensiones en nuestro especial de Al Oído de Sebastián. Ya regresamos con Al Oído de Sebastián. La tertulia con Calor Vallecaucano. Lo mejor de Cali y el Valle del Cauca, escúchelo en La Tertulia con Calor Vallecaucano. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por 98.0 FM y 980 AM. La Tertulia a través de RCN Radio Cali. Con Calor Vallecaucano. Estamos con Al Oído de Sebastián. Muy bien, ¿y las pensiones ahora qué va a pasar? Esa es la pregunta que mucha gente se está haciendo. Y doctor Juan Daniel, pues aquí hay un mito que es acabar de pagar las 1.300 semanas en el caso de nosotros los hombres. Es un mito porque paradójicamente usted estando más joven no tiene la misma capacidad adquisitiva para pagar la pensión y después conseguir trabajo bastante adulto
ya no es tan fácil en este país para poder acabar de pagar la pensión. Entonces vamos a seguir, en eso no cambió nada. Es uno de los temas claves que para poder ayudar o darle como ese empujoncito o la copialina a la reforma pensional, necesitamos buscar cómo el mercado laboral deja de discriminar a las personas de más de 40 años, porque en todas las ciudades, nosotros estuvimos en Cali la semana pasada y las lideresas emprendedoras decían, pero venga, por favor, denos oportunidad para los que tenemos más de 40 años, porque ya nadie nos quiere, ¿cómo nos vamos a pensionar? Sí, doctora Adriana, ¿y cómo ve usted esta situación, edad contra el pago de las 1.300 semanas? Bueno, antes yo quiero hacer un punto importante que me parece resaltar y es que, ¿qué pasa en el sistema actual? A ver, en este momento, ¿por qué se dio sobre todo la necesidad de hacer esta reforma pensional? Es que definitivamente era algo insostenible, o sea, esto nos iba a colapsar en algún momento y estaba pasando que, por ejemplo, los fondos privados en este momento tienen 18 millones de afiliados, pero solamente tiene 300.000 pensionados, mientras que Colpensiones tiene 7 millones de afiliados y 1,7 millones de pensionados. Las cifras que están hablando, que los fondos privados están llevando el mayor recaudo, correcto, pero no están pensionando. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, a ver, los dos regímenes en este momento tienen dos formas diferentes de procesar o bueno, de reconocer las pensiones. Por un lado está el régimen público en el que se tiene en cuenta, como lo hemos estado hablando, edad y semanas, que en el caso de las mujeres son 57 años, en los hombres 62 y 1.300 semanas. ¿Cómo se saca esa mesada pensional? Se promedia los 10 últimos años de los salarios de las personas y con eso se saca una tasa de reemplazo que es el porcentaje. Por lo general, una persona, si se gana 11 millones de pesos, menos los descuentos, termina ganando de 9. Y termina pagando no sobre 9, sino por 4,5. ¿Es así? Más o menos, o sea, es decir, si tiene por lo menos en Colpensiones un promedio de salarios de 10 millones, podría estar recibiendo, dependiendo de la densidad de semanas, entre el 65 y el 80%. A diferencia... O sea, estamos hablando que recibiría máximo 8 millones de pesos. Sí, el 80%, exacto. A diferencia de los fondos privados que funcionan totalmente diferente. Este régimen lo que hace es un ahorro individual, como su nombre lo indica, y es con el ahorro exclusivo de la persona, sin ningún subsidio, en caso tal, pues, a comparación de lo que pasa en las pensiones de Colpensiones, a no ser de que sea una pensión de garantía de salario mínimo, que ahí sí entra el Estado a meter un poco la mano, pero ya hablaremos de eso. Sí, señora. Entonces, lo que hace es con el ahorro, usted tiene un capital en una bolsa y en el momento de que llegue la edad de pensión o el momento de que usted se quiera retirar en el régimen privado, pues el fondo lo que hace es dividir lo que tiene en esa bolsa por el promedio de lo que dice el DANE que usted más o menos tiene expectativa de vida. Entonces, claramente ahí pues hay un desbalance porque más o menos en promedio los fondos privados están reconociendo el 30-35% del IBL, del salario, a diferencia de Colpensiones, que reconocen más arriba del 65%. ¿Qué pasa aquí? Pues que en cuanto a lo fiscal, no iba a ser sostenible en lo absoluto. Necesitaba que el recaudo se fuera a Colpensiones. Preguntémosle eso al doctor claro Oviedo. sí. Doctor Juan Daniel, ¿se hacía la pensión o se quebraba el sistema pensional? ¿Era tan urgente? No, para nada. Y un poco respetuosamente difiero de mi compañera de panel. No se trata de que Colpensiones y pensiones y los fondos de pensiones, no. Los fondos privados de pensión tenían una razón más baja de personas pensionadas frente a personas contribuyentes, porque es un régimen que apenas tiene 30 años de edad. ¿Sí? Es decir, a ese régimen no se cambió todas las personas cuando se hicieron las reformas en los 90. Entonces, naturalmente, la edad promedio del contribuyente al fondo privado de pensiones era mucho más joven que la edad promedio del contribuyente a Colpensiones, que era el régimen históricamente se convirtió en el régimen de ahorro público. Entonces, es natural que haya gente más cucha, más vieja en Colpensiones que en los fondos privados de pensiones, y por eso es que los fondos tenían una razón de pensionados más baja. Esta reforma era necesaria para poder establecer
cómo le damos mejor sostenibilidad en el tiempo al sistema mixto al cual había apostado Colombia. Pero no era una reforma urgente, no se iba a quebrar. Y algo muy importante es que los 200, cerremos, los 250.000 pesos, que supuestamente el presidente llama pensión para las personas en situación de pobreza, la Corte Constitucional las va seguramente definir como un subsidio. Y los subsidios los tiene Colombia Mayor perfectamente. El gobierno que quería darle las pensiones a los adultos mayores pobres, que es algo loable, algo importante desde el punto de vista de la política social, podía hacer eso sin necesidad de hacer una reforma pensional. Sobre todo, logrando que fueran los impuestos los que paguen los subsidios y que los ahorros de las personas paguen su pensión en el futuro, que es la lógica básica de un funcionamiento adecuado de una política social en un país razonable como Colombia. Doctor Juan Daniel, pues muchas gracias por habernos acompañado desde Bogotá. Aquí vamos a continuar el siguiente segmento con un invitado muy especial y con una población, sobre todo un sector muy especial, hablando del tema de las pensiones. Doctor Juan Daniel, un honor haberlo tenido aquí al oído de Sebastián. Muchas gracias, Oscar, y a todo el equipo allá en Cali y a nuestra compañera de panel. Que esté muy bien. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya continuamos al oído de Sebastián. Ya regresamos con Al oído de Sebastián. La tertulia con Calor Vallecaucano. Lo mejor de Cali y el Valle del Cauca, escúchelo en la tertulia con Calor Vallecaucano. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por 98.0 FM y 980 AM. La tertulia a través de RCN Radio Cali. Con Calor Vallecaucano. Estamos con Al oído de Sebastián. Muy bien, vamos a cerrar hoy nuestro programa hablando de pensiones y hemos traído a colación, usted sabe, abogada Santibáñez, que los futbolistas son nuestros ídolos, pero en el tema pensional han tenido una historia muy particular. Estamos con Carlos González, fue futbolista profesional y él se dio la tarea de crear la Asociación de Futbolistas para prácticamente organizar de entrada un gremio que pues, se veía mucho en la informalidad laboral. Carlos, bienvenido, es un honor tenerlo aquí al oído de Sebastián. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que este es un gremio absolutamente, desde la conformación del fútbol profesional, absolutamente informal. Desde el 48 el fútbol colombiano nace de la piratería, trayéndose, entre comillas, robándose los jugadores de Argentina, Paraguay, Uruguay, para hacer una liga en la mitad de un país que se está matando en la violencia partidista. Y justamente esa necesidad permite que rompan todas las reglas y dentro de esa informalidad se mantuvo siempre el fútbol profesional en Colombia. Los comienza usted esa lucha de la Asociación de Futbolistas y logran, por ejemplo, que los equipos empiecen a pagar pensiones, paguen ARLs, paguen lo fundamental para un empleado. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué garantías tiene un muchacho, un futbolista que empieza su carrera a los 20 años, por ejemplo, pero por una lesión se puede retirar a los 25 o se va del fútbol a los 30 y no va a alcanzar a tener esas semanas de pensión? Muchos de ellos no quedan pensionados. No, el tema es que hasta el año 97, cuando yo demando la ley del deporte, con la sentencia C320 de 1997, el futbolista es reconocido como trabajador. Y después, con el nacimiento de la Asociación de Futbolistas, en el año 2004,
se comenzó a exigir el cumplimiento de las obligaciones como empleadores por parte de los clubes. Por eso la gente de mi generación pues no tiene cotizaciones a la pensión. Usted sabe que es un derecho que no prescribe y obviamente ahora están demandando a los clubes para que reconozcan ese derecho sea reconocida su pensión. Una de ellas, pues hace unos 5 años, fue la del back center del Deportivo Cali, Miguel, que ya murió, infortunadamente, pero por lo menos logró que morir pensionado por el Deportivo Cali, equipo donde jugó casi 13 años. Y esas son las historias de los futbolistas hasta que nació la Asociación de Futbolistas. El tema es que los clubes no pagaban pensión, no hacían los aportes correspondientes y no eran sancionados por ninguna autoridad del trabajo. Así que esa fue la labor de formalidad que comenzamos a trabajar. Hoy en día están todos cotizando a la Seguridad Social. Tenemos algunos inconvenientes, pero logramos por lo menos que la DIMAYOR verificara el pago de los aportes a la Seguridad Social para entregar recursos de televisión a los clubes de los derechos que ella administra en su nombre. Por lo tanto, sí hay un poco más de control y los clubes están cumpliendo con esa obligación de pensión. El tema de la edad de los muchachos, porque para pensionarse necesita tener las 1.300 no hay semanas. un régimen especial, ninguno, no hay ningún régimen especial. Obviamente, dependiendo del grado de incapacidad y la valoración por parte de la ARL y después de los mecanismos para valorar la posibilidad de una pensión, pues se puede lograr una pensión parcial, una pensión dependiendo de su grado de incapacidad, pero nosotros nos regulamos por el régimen absolutamente normal de los trabajadores, porque nos regula el mismo Código Sustantivo del Trabajo y las mismas normas. Finalmente, Carlos, el tema es la proyección que tienen, porque tal vez de las carreras que más rápido terminan, empieza un muchacho a los 35, 37 años, pues tenemos casos hoy en un torneo donde tenemos jugadores como Falcao, Dairo Moreno, Teófilo, que lograron llegar a una barrera de los 38, 39, pero son pocos, pero para que alcancen a tener su pensión, ¿cómo hacen ellos? ¿Qué van a pasar con los futbolistas? Evidentemente, un régimen especial en Colombia no se va a crear. El tema es que por lo menos hagan sus semanas cotizables para efectos de poder continuar, y el secreto de nosotros, en el cual nos hemos concentrado, es preparar a los futbolistas en otra profesión mientras estén jugando al fútbol. Esa creo que es la única alternativa conforme las condiciones actuales. Hoy Acolfutro está educando 130 hombres y mujeres a los cuales les entrega un subsidio para que puedan estudiar y realmente ha sido acogido y están preparándose para cuando no haya fútbol, porque pues la muerte no puede darse a los 38 años, una persona con tanta potencial, sino es prepararlos para que cuando se termine el fútbol puedan tener otras alternativas y se formen dentro del fútbol para tener otras opciones de vida y seguir su vida productiva fuera del fútbol. Bueno, profe, pues muchas gracias, Carlos. Realmente después hablaremos sobre otros temas porque siempre nos ha llamado la atención, sobre todo casos como el de la Gambetta Estrada, que en estos días está denunciando que el Cali no le va a pagar las pensiones. Comienzan esos sectores que siempre, pues digo, la inquietud, como el fútbol, por el tema pensional. Muchas gracias a Carlos González en Bogotá. Muchas gracias, y lo que tiene que hacer la Gambetta es demandar al Deportivo Cali. Muchas demandas van a llegar por las pensiones. Gracias a Carlos, y vamos cerrando este especial. Mucho gusto, Carlos, en Bogotá. Muy bien, muchas gracias. Con la abogada Adriana Santibáñez. Una pregunta final. Una persona que tenga 1.050 semanas, hoy por hoy, pero que de pronto no ve la posibilidad de seguir pagando, ¿qué le va a pasar? Porque le caen 250. Bueno, Si ve dificultades.
Como ya hace parte del régimen de transición, hay una posibilidad que existe y es que en caso de, por ejemplo, que esté en Colpensiones, que al no poder seguir cotizando con la imposibilidad y al llegar a la edad de pensión, puede solicitar una indemnización sustitutiva que se trata de básicamente la devolución de las cotizaciones que hizo. Eso es lo que puede pasar. Pero no queda sin pensión. Claro. ¿Y qué porcentaje le estarían devolviendo? Le devuelven las cotizaciones traídas a valor presente. Todas las 1050 semanas. Sobre las cotizaciones, exactamente. O los 10 últimos años. A diferencia, todas las cotizaciones. A diferencia del fondo privado, que esta figura, que es básicamente lo mismo, lo que hace, se llama es una devolución de saldos y lo que hacen es devolver las cotizaciones más los rendimientos. Esa es como la diferencia entre estas dos figuras. Bueno, pues abogada Santibáñez, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí tuvimos hoy a Juan Daniel Oviedo, que es un experto reconocido, fue director del DANE, y a Carlos González, fue futbolista y hoy como tal dirige a Corfutpro, entidad que precisamente está velando para que sectores como el fútbol tengan todas las garantías sociales los deportistas. Soy Oscar López Noguera, este es Saludos Sebastián, gracias por su sintonía.